¿O bien o no? Los 3/4 anteriores de la lengua por delante de la lingual, el nervio 7 bis. La prolongación celulípeta va al ganglio geniculado del 7 bis y la prolongación celulífera a través del 7 bis va a un núcleo que está en protuberancia, se denomina núcleo gustativo. Protuberancia baja, esta, tercio superior. A nivel de la B lingual, el 9, la prolongación celulípeta va al ganglio petroso y la prolongación celulífera al tercio medio del núcleo gustativo, que está en bulbo alto. Y por detrás de la B lingual, el gusto se percibe por el 10. La prolongación celulípeta va al ganglio yugular y la prolongación celulífera al tercio inferior del núcleo gustativo. Este está en bulbo en protuberancia baja, bulbo alto y bulbo medio. Y ahí terminan las primeras neuronas. Y ahí hace sinapsis con la segunda neurona que cruza la línea media y asciende, se le acopla al hemiscula medial y van al tálamo. Y el tálamo hace sinapsis con la tercera neurona tálamo cortical, que algunos dicen que va a la parte inferior de la retrocentral, otro a la extremidad anterior del lóbulo temporal, donde está porque no se puede disociar, le dije hoy, el gusto del olfato. ¿Sí? Ese vía gustativa. La vía motora tiene, recuerden que las vías motoras son las que mueven realizan los movimientos voluntarios, ¿sí? Y los que realizan los movimientos asociados. Si realizan los movimientos voluntarios se denominan piramidales. Y si realizan los movimientos asociados son extrapiramidales. Y las extrapiramidales lo que hacen es regular, coordinar los movimientos piramidales. La vía piramidal se origina en la precentral. En la precentral hay células grandes en forma de pirámide, que se denominan células piramidales de Betz. Y como se originan en esas células piramidales, se denomina piramidal. Esta es la vía piramidal. La primera neurona está en la corteza. Se denomina primer neurona motora superior o neurona motora central. Hay una parte que va a llevar la información a todo el cuerpo, así de mover el pie, la pierna, el muslo, el tronco, el hombro, brazo, antebrazo, mano, hasta el cuello. ¿Sí? Eso va hasta la médula y se va a denominar córtico espinal. Pero hay una porción de la vía motora, que es la parte inferior de la precentral, donde se van a originar los pares craneales, es decir, van a ir por los pares craneales, van a ir a determinada zona donde van los pares craneales. Por ejemplo, acá va hasta el 3 y el 4 y el 6, a esta zona más o menos. Acá la lengua, el 12 y así sucesivamente. Este es el homúnculo motor. En esta parte se origina de la corteza, se origina la vía córtico-medular o córtico-espinal y acá se origina la córtico-nuclear. Esta es la córtico-nuclear. ¿Y por qué se denomina córtico-nuclear? ¿Por qué se denomina córtico-nuclear? Se origina en la parte inferior de la precentral y esta desciende por el centro oval, después por la rodilla, la cápsula interna. Por eso se denomina córtico nuclear o geniculado. Y va a descender por mesencéfalo, por protuberancia, por bulbo, pero a medida que va descendiendo, cruza la línea media. Y en el mesencéfalo termina en el núcleo del 3 y el 4, y ahí da origen se hace sinapsis con la segunda neurona que va a formar el tercer par craneal, el lóculo motor ocular común, y el troquearo patético. En protuberancia alta que no tenemos, el 5. En protuberancia baja, el 6 y el 7. Y en bulbo, el 9, el 10, el 11 y el 12. O sea que esta porción de la vía piramidal se denomina córtico nuclear porque terminan los núcleos motores de los pares craneales. ¿Sí? Y como pasa por la rodilla y la cápsula interna, se denomina córtico nuclear o geniculado. Y en el mesencéfalo cruza la línea media y termina en el núcleo motor del 3 y del 4. Y ahí sale el 3 y el 4, que son los pares craneales. Protuberancia alta, que nos tenemos acá, el 5. Protuberancia baja, el 6 y el 7. Y en bulbo, el 9, el 10 y el 11, el 9, el 10, el 11 y el 12. Córtico nuclear.
En los núcleos de los pares craneales va a hacer sinapsis con la segunda neurona motora, o neurona motora inferior, o neurona motora periférica. Esta es la porción córtico-nuclear de la vía piramidal. Terminan los núcleos de los pares craneales. Y está la córtico-espinal o córtico-medular, y también es parte de la vía piramidal, desciende por el centro oval, pero esta desciende por el brazo posterior de la cápsula interna. Y esta desciende, no hace nada, desciende hasta bulbo bajo. En bulbo bajo, que está acá, el 80 al 85% de la córtico medular o córtico espinal en bulbo bajo se cruza y forma este fascículo que se denomina piramidal cruzado. Cruza en bulbo bajo y desciende por el cordón lateral de la médula. Son un montón de axones, pero este fascículo tracto piramidal cruzado se va estrechando. ¿Por qué se va estrechando? Porque a medida que terminan por las diferentes neurómeras, recuerden que son 31 neurómeras, se va estrechando y va perdiendo fibras que van a terminar ¿dónde? En la cabeza del asta anterior de la médula. Y acá en la cabeza, el asta anterior de la médula hace sinapsis con la segunda neurona motora que sale por la raíz anterior del nervio raquídeo, el nervio raquídeo y va al músculo. Esto forma el fascículo piramidal cruzado. Pero el menor contingente de fibra del córtico medular o córtico espinal sigue por el mismo lado, el 15 al 20%, y desciende por el cordón anterior de la médula del mismo lado. Pero a medida que desciende por el cordón anterior de la médula, este fascículo, que es el 15 al 20%, también se va estrechando. ¿Por qué? Porque a través de esto, que se denomina comisura blanca anterior, cruza la línea media y termina en la cabeza, el asta anterior de la médula del lado contralateral. Las dos terminan en el lado contralateral, pero una cruza a nivel de bulbo, se denomina piramidal cruzado, y otra cruza a nivel de médula y se denomina piramidal directo, porque aparentemente desciende directamente, pero cruza la línea media. En los diferentes pisos cruza la línea media, las dos terminan en la cabeza, el asta anterior de la médula, del lado contralateral donde se originó. Aquí se originó, si miramos adelante, del hemisferio derecho. Y a medida desciende por el tronco cerebral, y en bulbo bajo, el mayor contingente de fibra cruza la línea media, forma el piramidal cruzado. Y el menor contingente el piramidal directo. Pero en definitiva las dos son cruzados. Las dos son córtico nuclear. El córtico nuclear, no. Este córtico es la vía piramidal. Tiene dos porciones. Córtico nuclear, que quedó arriba porque terminan los núcleos de los pares craneales. Y el córtico medular, en la parte baja, el córtico medular o córtico espinal, en bulbo bajo, cruzan. Y este entrecruzamiento de un lado y del otro forma la decusación de las pirámides, que es el límite inferior del bulbo. Y las dos son cruzadas, pero terminan en el asta anterior de la médula. Y ahí hace sinapsis con la segunda neurona que a través del nervio raquídeo van al músculo. Esto es vía piramidal. Tiene dos porciones. Se origina en la precentral, que es la frontal ascendente o prerolándica. Ustedes lo ven como precentral. Entonces ahí se origina la vía piramidal. Y esa vía piramidal desciende por el centro oval, después por la cápsula interna. Pero tiene dos porciones. Córtico nuclear, que cruza la línea media en los diferentes pisos del tallo encefálico o tronco cerebral, para terminar en los núcleos de los pares craneales, donde hace sinapsis con la segunda neurona. Entonces, ¿cuántas neuronas tiene nuestro circuito motor? Dos. Una neurona motora superior, una neurona motora inferior. Neurona motora central, neurona motora periférica. Primer neurona motora, segunda neurona motora. Córtico nuclear o geniculado. ¿Por qué córtico nuclear? Tiene la vía piramidal, tiene el córtico nuclear y córtico espinal o córtico medular. La córtico nuclear termina en los núcleos de los pares craneales. Y ahí hace sinapsis con la segunda neurona motora, que forman los pares craneales. Y la córtico medular desciende hasta bulbo bajo, donde el mayor contingente de fibra cruzan y forman el piramidal cruzado. El menor contingente de fibra va por el mismo lado y forma el piramidal directo. Pero ese piramidal directo también cruza y van a la cabeza, el asta anterior de la médula. Ahí hay ¿cómo es? Una pregunta donde está mal. Todas las opciones son correctas, porque dice,
El asta posterior de la médula es sensitiva, sí. El asta anterior es motora, sí. El asta lateral vegetativa, sí. El espino talámico, el córtico nuclear desciende por es decir, el asta posterior es sensitiva, el asta anterior motora, sí. El córtico nuclear desciende por el cordón lateral, sí. Desciende por el cordón anterior, sí. Pero si ustedes van al chat, dice que no desciende por el cordón anterior. Todas las respuestas de esa pregunta son correctas. Todas son correctas, están mal formuladas esas preguntas. ¿Sí? Piramidal cruzado, piramidal directo. El asta posterior es sensitiva, sí. El asta anterior es motora, sí. El asta lateral, vamos a agregarle, es vegetativa, sí. El córtico medular o córtico espinal desciende por el cordón lateral, sí. Desciende por el cordón anterior, sí. Todas son correctas. ¿Entienden o no? Esta es vía motora. Esta es la vía motora piramidal. ¿Sí? Vía motora piramidal. Y hay vías motoras extrapiramidales, pero eso es más complicado, ¿sí? Son extrapiramidales, son corticales y subcorticales. Y las subcorticales se originan en el globo palio interno y externo, en un núcleo se denomina núcleo subtalámico, en un núcleo se denomina zona inserta, en los núcleos del techo que determinan los colículos, en el núcleo rojo, la sustancia negra, formaciones reticulares, núcleos vestibulares, oliva vulvar y cerebelo. De todo esto ustedes conocen el globo palio interno y externo, y conocen la oliva vulvar y el cerebelo. Lo otro está por ahí. ¿Qué es lo que hacen todos estos núcleos? A medida que desciende la vía piramidal le van corrigiendo, se van incorporando y le van corrigiendo, ¿sí? Pero no solamente en su descenso, sino también en la misma corteza hay varios circuitos, ¿sí? En la corteza que regulan la acción de la vía piramidal, ¿sí? La vía piramidal que termina en los núcleos paracraneales y córtico medular que va hasta la médula, pero en la parte inferior de la médula, recuerden que cruzan la línea media, la parte inferior del bulbo cruza la línea media, forma piramidal cruzado, y un grupo sigue por el mismo lado y forma piramidal directo. Esa es la vía piramidal. ¿Sí? La extrapiramidal es lo que hacen, intervienen los movimientos asociados. ¿Y cuáles son los movimientos asociados? Semivolumáticos. Vía piramidal. Hay una vía que me faltó acá. La vía visual. Cuando vimos ojo, nosotros dijimos que en la retina existen las neuronas bipolares que se ponen en contacto con los conos y bastones. Nosotros dijimos que en el espesor de la retina, en el espesor de la retina tenemos células, y esas células se denominan, hay unas células receptoras que se denominan conos y bastones. Los conos utilizamos para la visión, sí, porque putamente, ahí está. Los conos utilizamos para la visión diurna, los bastones para la visión nocturna. Y esto hace sinapsis con la primera neurona, que es la neurona bipolar. Neurona bipolar. La prolongación celulitis va al cuerpo neuronal, la prolongación celulífuga sale del cuerpo neuronal y va a hacer sinapsis en el espesor de la retina. Esto es retina, espesor de la retina. Hace sinapsis con las células ganglionares. Y estas células ganglionares salen. Y salen por la parte posterior del globo ocular, a nivel de la papila. Y los axones de estas células ganglionares, que son la segunda neurona, forman el nervio óptico, el quiasma óptico, donde se entrecruzan las fibras, la cintilla óptica, ¿sí? Y van al geniculado lateral, que es un núcleo talámico inferior. Y en el geniculado lateral, que es un núcleo talámico inferior, hace sinapsis con la tercera neurona tálamo-cortical, que por el segmento retrolenticular de la cápsula interna va en el fondo de los lados de la fisura calcarina. Cisura o fisura calcarina. Entonces, en el espesor de la retina nosotros encontramos los conos de bastones, las células bipolares y los cuerpos y el axón de los cuerpos ganglionarios, que son la segunda neurona, van a formar el nervio óptico, el quiasma óptico, que sirve para el entrecruzamiento de fibras de un lado al otro, la cintilla óptica, y esta cintilla óptica, ¿a dónde va? Al geniculado externo,
al geniculado externo o lateral. Y del geniculado externo o lateral, que un núcleo talámico inferior, hace sinapsis con la tercera neurona. El geniculado externo o lateral va a hacer sinapsis con la tercera neurona, la tálamo cortical, que a través del segmento retrolenticular, la cáusula interna, va al fondo y a los lados de la célula canina. Vías visuales, 3 neuronas. ¿Dónde termina? En el fondo y a los lados de la célula canina. Esto se origina en la retina. Y la retina, recuerden que es retina temporal y retina nasal. Con la retina temporal y la retina nasal, nosotros vemos. Y con la retina macular, miramos. Las fibras que salen de la retina temporal son homolaterales en toda su extensión, informan al mismo hemisferio. Las fibras que salen de la retina nasal son homolaterales a nivel nervio óptico, a nivel de quiama cruzan y van al otro hemisferio. O sea, con la retina nasal vemos con el mismo hemisferio. Con la retina temporal vemos con el mismo hemisferio. Con la retina nasal, acá está la nariz, ¿sí? La retina nasal, vemos, pero en el otro hemisferio. Y con la retina macular miramos, o sea que miramos con los dos hemisferios. ¿Estamos? Entonces la fibra de la retina temporal son homolaterales en toda su extensión. La de la nasal se cruza en la línea media en el quiasma óptico y van al geniculado externo lateral del lado opuesto y le informan lo que vemos con la retina nasal al lado del hemisferio del lado opuesto. Y la retina macular son homolaterales y heterolaterales. Con eso miramos. Con la retina nasal vemos el campo temporal, vemos hacia afuera. Y con la retina temporal vemos hacia adentro. Por eso es lo que me preguntaban. Que con la retina nasal, por ejemplo, de un lado y la retina temporal del lado opuesto, vemos, por ejemplo, acá vemos, vamos a suponer que esto es derecho, estamos mirando abajo. Ahí miramos el campo temporal del lado derecho. Y con este miramos, con este miramos el campo temporal del lado derecho. Y acá miramos el campo nasal, es decir, este campo visual. Con este miramos hacia el lado derecho y con este también miramos hacia el lado derecho. ¿Se entiende o no? Eso es lo que alguno me preguntó, no sé quién me preguntó eso. O sea que con esta retina vemos, hacia la derecha, y con esta retina también vemos hacia el lado de la derecha. Y con esta retina vemos hacia el lado izquierdo, y con esta retina vemos hacia el lado izquierdo. Entonces con la retina nasal vemos el campo temporal, y con la retina temporal vemos el campo nasal. Con la retina nasal acá vemos el campo temporal derecho, y con la retina temporal vemos el campo nasal. Acá vemos acá vemos hacia el centro. Con esto miramos hacia afuera y hasta acá vemos hacia el centro. Y con la retina macular miramos. ¿Qué decimos cuando miramos? Cuando nos detenemos en algo para discriminarlo. Entonces en ese caso decimos miramos. ¿Sí? Ahí miramos. Entonces esto es vías visuales. Tienen 3 neuronas en su circuito. ¿Sí? Se originan en la retina. En la retina están los conos y bastones, las células bipolares y las células ganglionares. Y los axones y las células ganglionares son lo que van a formar el nervio óptico, el quiasma óptico y la cintilla óptica. Que va a ir a terminar ¿dónde? En el geniculado lateral, donde va a ser sinapsis con la tercera neurona tálamo cortical. Y esa neurona tálamo cortical, a través del segmento retrolenticular de la cápsula interna, va a ir al fondo y a los lados de la cisura calcarina. Geniculado lateral es un núcleo talámico inferior. ¿Qué pasó, Brenda y Tati? Brenda y Tati. Pone la otra diapo, así te pregunto. La otra diapo. Esta. Esa. Mira, le tengo a San Expedito ahí y a la Virgen de Itatí le tengo, ¿sabe qué? A los velazos limpios le tengo. Yo también. Tienen que salir bien porque estamos bien, ¿me entiendes? ¿No? Tienen que ir, es decir, Cátedra 1 es más complicadito, pero vimos todo neuro, ¿no? Es una guasada de cosas que vimos acá. Y aparte creo que vimos con los temas como para que sepan, ¿me entiendes? ¿No? O sea que después de esto, si Dios quiere, en estas vacaciones tengo que ir a la Virgen de Itatí. No, caminando no, me voy a ir
Siempre voy a la Virgen de ti, siempre voy a agradecer. Vamos todos, Caminando. Pitu, vamos No, todos. caminando no. Ya me fui 2 veces caminando y no es mi... Me voy, me Alquilamos voy. colectivo, Pitu, vamos todos. Sí, la verdad que estaría bueno. No, me tengo que ir, me tengo que ir. Demasiado cosas buenas pasaron este año. Tengo que ir a agradecer. Conocernos a nosotros, me imagino. Ustedes son parte de todo esto. Espera, hijita. El campo nasal es lo que vos ves, ¿sí o no? Sí. Vos acá, esto es retina nasal. Vos ves el campo temporal. Pero eso, la retina nasal le informa al hemisferio al lado opuesto. Lo que vos estás viendo, ¿sí o no? Y con la retina temporal vos ves el campo nasal y vos lo que estás viendo en el campo nasal, con esta retina temporal le informás al hemisferio del mismo lado. ¿Sí o no? ¿Querés que te agrande? Bueno, ¿Y lo que está de color rosa qué es? La macular. Y mira, fíjate, vamos primero con la retina temporal del lado derecho. Miramos el campo nasal, ¿sí o no? Estamos hacia adentro, ¿estamos? Y ahí vemos, esta es la retina temporal de este ojo y este ojo. Este es el ojo derecho, estamos mirando abajo, y este es el ojo izquierdo. Acá miramos el campo, con la retina temporal vemos el campo nasal, que está acá adelante. Las retinas temporales acá coinciden acá adelante, pero no terminan en el mismo punto, porque si no, no tendríamos imagen de relieve. Esa es la imagen estereoscópica. Entonces, lo que vos te informás de lo que está mirando en el centro con la retina temporal, van por el nervio óptico, la parte lateral del quiasma óptico, la cintilla óptica, al geniculado externo del mismo lado. Geniculado externo lateral del mismo lado, que es un núcleo talámico inferior. Y ahí hace sinapsis con la tercera neurona tálamo-cortical que va al fondo y a los lados de la fisura calcárea. O sea, son homolaterales en toda su extensión. Ahora, con la retina nasal vos ves el campo temporal. Y la información va por el nervio óptico, pero al nivel del quiasma cruza. En los libros de neuro y, ¿cómo es? Y anatomía está mal, porque estas células hacen una rodilla acá que penetra en el nervio óptico acá y luego va por la parte lateral del quiasma y van por la cintilla óptica al lado opuesto, al geniculado externo lateral del lado opuesto. Y ahí van al fondo y a los lados de la fisura calcárea. ¿Se entiende, no? Y lo que está acá en rosado, que es esto que está acá en la retina macular, con esa miramos, discriminamos. Entonces son homolaterales a nivel del nervio óptico, pero a nivel del quiasma, partes son homolaterales y partes son heterolaterales. Y van a los geniculados laterales de ambos lados. Y de ahí hacen sinapsis con la tercera neurona tálamo cortical que van al fondo y los lados de la fisura calcarina, de ambos lados. ¿Se entiende la cuestión? sí, se entiende. Por eso se da lo del reflejo consensuado y eso. No, Ah, la puta madre. Bueno, ignorar nomás entonces eso. esa es otra cosa, negra. Pero ya que metiste el dedo en el espesor de la retina acá hay fibras pupilares que están en negro acá. De este lado también lo mismo, ¿sí? Pupilares. Esas fibras pupilares van, ¿sí? Por el nervio óptico, mezclado con estas fibras, ¿sí? Pero a nivel del quiasma, partes son homolaterales y partes son heterolaterales. ¿Estamos de o no? Las negras, estas son fibras pupilares, ¿sí o no? Esto te van a regular qué cosa. La miosis o midriasis, la cantidad de luz que va a entrar por la pupila. Entonces entra la luz y pues estimula las fibras pupilares, las neuronas pupilares, y esas van por el nervio óptico, en el quiasma partes son homolaterales y partes son heterolaterales. Pero estas pupilares no tienen nada que hacer acá, porque no van a ir a la corteza, sino que cruzan de largo, mira, por el brazo conjuntival, el brazo del colículo superior, van al colículo superior. Y en el colículo superior están los núcleos de techo.
Y entonces ahí se provoca un reflejo que se denomina, la mierda. Se provoca un reflejo. ¿Me seguí, Berenice, a ti? Sí. Ahí estamos en el núcleo del techo, ¿sí? Y ahí se origina un reflejo que se denomina tecto mesencefálico, que va al núcleo accesorio del 3. Y a través del 3 van al ganglio ciliar oftálmico. Y el ganglio ciliar oftálmico, las fibras ciliares cortas, los nervios ciliares cortos, van por las paredes del globo ocular y provocan miosis. Y uno que se denomina tecto espinal, que desciende por protuberancia, bulbo, hasta la médula cervical, hasta C8 y T2. Entre C8 y T2, ahí hace sinapsis con fibras que van a salir, un núcleo se denomina cilio espinal, que van por el nervio, la raíz anterior del nervio raquídeo, asciende por el ganglio cervical inferior, por el ganglio cervical medio, por el ganglio cervical superior, por el nervio carotídeo, plexo simpático pericarotídeo, le da al oftálmico, el oftálmico al nasociliar, el nasociliar, los ciliares largos, y los ciliares largos a través de las paredes del globo ocular van a provocar midriasis. Esto es reflejo pupilar. Pero como son cruzadas, Nunca más te pregunto algo. no quise decirle, inclusive estaba obviando eso, pero como son cruzados, ¿sí? Fíjate vos que son cruzadas, entonces este reflejo va a provocar de este lado la miosis o la midriasis de este lado. Pero como son cruzados, este es el reflejo fotomotor. Pero como son cruzados, te provoca reflejo consensual. Vos la alumbra acá y acá te provoca miosis. Eso vamos a ver para el final. ¿Qué me van a hablar de amores? ¿Se entiende, no? Ese reflejo pupilar, esa parte, Brenda, no es parte de la, ¿cómo es? No es parte de la visión, ¿no, tío? Sí, por supuesto que interviene en la visión. ¿Por qué interviene en la visión? Porque la miosis o la midriasis es esencial. Durante el día tenemos miosis porque hay mucha luz. Si vos andás con la midriasis durante el día no ves nada. Y a la noche si hay poca luz, entonces hay midriasis. Entonces si vos andás con miosis no ves nada. Entonces había una pregunta que hacía Wills que decía ¿cuál es el diámetro de la pupila? Es una pelotudez que pregunte eso. Porque el diámetro de la pupila depende de la cantidad de luz. Si hay mucha luz, el diámetro de la pupila va a ser pequeño. Si hay poca luz, el diámetro de la pupila va a ser grande. ¿Cuánto mide la pupila? Es una pelotudez. A eso es lo que a mí me calienta, Eso me calienta. Porque si yo te digo, yo te enseño, yo tengo el derecho de preguntarte. Pero si no te enseño, entonces no tengo ningún derecho a preguntar. Por eso hay que orar con el ejemplo. Fíjense, acá está el origen, ahí están los pedúnculos cerebrales divergiendo, forman el espacio perforado posterior. Ahí tiene origen el 3. El 4 y el único que nace en la cara posterior viene de atrás, el 4. Este es el troclear. Este es el motor ocular común, nace entre los pedúnculos cerebrales. Ahí estaría el espacio perforado posterior, acá están los tubérculos mamilares. Si yo sigo acá adelante, está el hipotálamo. Son los pedúnculos cerebrales. Este es el puente. La cara anterior del puente, el surco basilar está acá, el tronco basilar. Ojo que hay que hacer polígono de Willis, así le digo, ya saben ustedes. En la unión de la cara anterior con la cara lateral del puente de origen el quinto, esta es la parte sensitiva y esta delgadita la parte motora. Acá termina el plexo triangular. En el surco bulo-pontino, ahí está la pirámide vulvar. Por encima de la pirámide vulvar tiene origen el 6, el abducen. Y por fuera, en el surco bulo-pontino tiene origen el 7. El 7, acá el 7 bis y el 8. Y acá está el surco preolivar donde tiene origen, ahí está el surco medio anterior, la pirámide vulvar determinado por la vía piramidal, que abajo se cruza y forma la decruzación de las pirámides. Y ahora ustedes ya saben por qué la decruzación se cruza la vía piramidal cruzado. Y acá está la oliva, y en el anterolateral o preolivar tiene origen aparente el 12,
Y por acá están todo el colateral posterior, el 9, el 10 y la porción vulvar del 11. Este parece que es el 9, este el 10 y esta es la porción vulvar del 11. Esto es cara posterior del bulbo, cara posterior del puente y cara posterior del mesencéfalo. Ahí están los colículos, fíjense. Y le voy a agrandar. Qué bueno esto del Zune. Ese espacio romboidal que está en la cara posterior del puente, este es el puente, la cara posterior, y la mitad superior del bulbo, este es el bulbo. Este espacio romboidal es el suelo o piso del cuarto ventrículo. El suelo o piso del cuarto ventrículo. Este sería el velo medular superior que está entre ambos pedúnculos cerebelosos superiores. Y a los lados del velo, en la extremidad, acá está el vértice del velo medular superior. Y está unido por el frenillo del velo medular superior. Y a los lados tiene origen aparente el 4, el troclear. Y acá contornea el pedúnculo cerebeloso, que es este superior. Después la de adelante, el pedúnculo cerebral y va para adelante. Este es el suelo o piso del cuarto ventrículo. Para ver esto tuvimos que sacar algo que estaba acá, que es el cerebelo. Suelo o piso del cuarto ventrículo. Este. La cara posterior la cara posterior del puente y la mitad superior de la cara posterior del bulbo. Forman un espacio romboidal. Se denomina suelo o piso del cuarto ventrículo. Esto no sé si, estas cosas no sé si son de la facultad, ¿no? Pero en algún momento cayó en mi computadora. Esta es la cara inferior orbitaria del lóbulo frontal, ahí está el bulbo olfatorio. Ahí está el quiasma óptico, el nervio óptico y el quiasma óptico. Vamos a agrandar. ¿Sí? El bulbo olfatorio que está podrido, está roto. Acá está roto. Cara inferior orbitaria del lóbulo frontal. Ahí está el nervio óptico, el quiasma óptico y la cintilla óptica. Después acá está el puente, no se ve muy bien los pedúnculos cerebrales. Acá está el bulbo, el surco bulbo pontino, surco medio anterior, pirámide vulvar, la oliva vulvar, el cerebelo. Primer nervio raquídeo, segundo, tercero, cuarto, quinto cervical, sexto cervical, octavo cervical. Primer torácico ahí sí. Y ahí forma esto. La médula. ¿Se entiende? ¿Qué más tenemos? Y esto es cabra corral, salta. La hermosa, la linda, salta la linda. El dique cabra corral. Bueno, a ver qué más tengo. Esto ustedes tienen que saberse, hagan una captura de pantalla y después pónganle tacto protopático y pónganle espino talámico anterior. Telmoargésica, espino talámico lateral. Epicrítica, fascículo gracílico uniforme. Propioceptiva y consciente, fascículo gracílico uniforme. Después le ponen núcleo gracílico uniforme y después le ponen lemnísculo medial. Propioceptiva inconsciente al palio cerebelo. Interoceptiva ya no. Esto tiene que saberse así, un esquemita como este. Y pónganle acá, espino talámico anterior, ¿qué información lleva? El tacto protopático. Termoalgésica, espino talámico lateral. El tacto discriminativo o epicrítico, por el cordón posterior de la médula, por los fascículos gracílicos uniformes, con las propioceptivas conscientes. ¿Dónde van? A bulbo bajo, donde están los núcleos gracílicos uniformes, o goliburdas. Y ahí hace sinapsis con la, ¿con qué? Con la segunda neurona, forman el lemniscus medial. Las propioceptivas inconscientes van al palio cerebelo. Motoras son piramidales y extrapiramidales. Y las piramidales tienen que saber que tiene dos componentes, córtico nuclear y córtico medular. El córtico nuclear va a los núcleos de los pares craneales, ¿sí? Y ahí hace sinapsis con la segunda neurona. Y el córtico medular va hasta bulbo bajo, donde forma el piramidal córtico medular o córtico espinal. Va hasta bulbo bajo, donde forma el piramidal cruzado o piramidal directo. En definitiva, los dos son cruzados. ¿Cuántas neuronas tiene la vía motora? 2.
superior, inferior, central, periférica, primera, segunda. Qué larga esta clase.